una tabla de doble entrada? Es una tabla que ayuda a organizar y clasificar en columnas verticales y filas horizontales que concentran y relacionan la información desde la lectura de un texto. Observemos nuestro cuadro de doble entrada. ¿Por qué doble entrada? Porque tenemos información en la columna, información en la fila. En la primera entrada tenemos los nombres de sujetos. En la segunda entrada tenemos las cualidades, como también podría ser nombres de las segundas personas. Digamos que ellos son los principales y ellos son los secundarios, ¿sí? Entonces, debemos tener siempre claro de qué debemos colocar en la primera columna y en la primera fila. Recomendaciones. No olvides leer todo el texto antes de comenzar a construir tu esquema. Esto te va a ayudar para determinar cuántas columnas y cuántas filas va a tener tu cuadro de doble entrada. Muchas veces las tablas quedarán completas, pero en algunos casos esto no es así. Esto nos indica de que nuestra tabla, de acuerdo a los datos que nos den y a las deducciones que nosotros podamos obtener, vamos a poder completar el cuadro. Y en algunos casos muy esporádicos, claro, no vamos a poder completar el cuadro porque nos faltarían datos. En la mayoría de casos hay que asociar varios datos para poder llegar a una conclusión. ¿Qué quiere decir? De que los datos que nos dan en la primera viñeta, segunda, tercera o cuarta viñeta la vamos a tener que leer y asociar para poder llegar a una determinada conclusión. O sea, hay que leer y releer. Recuerda que si tienes solo datos en dos rubros, ejemplo, nombres y ocupaciones, debes de usar el cuadro de doble entrada simple. Esto nos indica de que no solamente puede hacer nuestro cuadro de uno o dos datos, puede ser de tres datos. Por ejemplo, nombre de amigos, nombre de deportes y colores. Pero nosotros vamos a trabajar por ahora solamente de dos datos, primera entrada y segunda entrada. Verificar que solo exista un sí, tanto en la columna como en la fila. Esto quiere decir de que tanto en la columna como en la fila no se puede repetir un sí. Como observamos, acá tenemos un solo sí y acá tenemos no y no. No se repite. En la fila tenemos un no, un sí, un no y no se repite nuevamente el sí. Continuamos con nuestro ejemplo. 4 amigos, Gustavo, Alberto, César y Roberto, practican un deporte diferente. Gustavo quisiera jugar tenis en lugar de fútbol. Alberto le pide prestada las paletas de frontón a Roberto. César nunca fue buen nadador. Lo primero que debemos construir en nuestra tabla con los datos que tenemos en nuestro texto. Los nombres de los amigos están en la primera columna y en la primera fila están los deportes. ¿Y de dónde he sacado los deportes? Pues también de nuestro texto. Tenis, fútbol, frontón. Acá no dice la palabra natación, pero sabemos que hace mención al deporte de natación. Ahora comenzamos a desarrollar el cuerpo de nuestra tabla. Volvemos a leer. Gustavo quisiera jugar tenis en lugar de fútbol. Esto nos afirma que Gustavo juega fútbol. Ya tenemos nuestro primer sí, porque está afirmando. Una vez que ya tenemos el primer sí, vamos a completar tanto en la fila como en la columna donde se encuentra el sí con la palabra no. ¿Por qué hemos llenado con no tanto la columna como las filas? Porque solo se permite un sí tanto en la fila como en la columna. Continuamos. Alberto le pide prestada las paletas de frontón a Roberto. Acá nos indica entonces que Roberto es quien juega frontón. Ya tenemos otro sí. Ahora vamos a completar tanto la fila como la columna con la palabrita no. Vamos a completar. Ya está completo. Ahora continuamos. Dice, César nunca fue buen nadador.
Entonces acá nos está indicando que César practica natación. Ya tenemos el siguiente sí. Ahora, tanto la fila como la columna lo vamos a llenar con la palabra no. Muy bien. Y Alberto será quien practique tenis. Si observamos acá, en la fila donde está Alberto no hay ningún sí. En la columna donde está Alberto tampoco no hay un sí. Entonces, por lo tanto, por deducción le corresponde el sí. A raíz de estos datos crean muchas preguntas. Por ejemplo, ¿quién es el que juega tenis? Respuesta, Alberto. ¿A quién le gusta o practica fútbol? Gustavo. ¿A Alberto le gusta fútbol? No. ¿A César le gusta natación? Sí. Y así muchísimas interrogantes. Pero lo que quiero que recuerdes es que una vez que aparece la palabrita sí, tanto en la fila como en la columna no se puede repetir. Lo que se puede repetir son los no. Pero primero debemos encontrar este sí, porque ya debes tener en cuenta de que fila y columna solo puede haber un sí. Son 4 amigos, deben existir 4 sí. 1, 2, 3 y 4 sí. Continuamos con el siguiente ejemplo. A una reunión asistieron 3 amigos, Manuel, Homero y Rodrigo, y 3 damas, Priscila, Melanie y Daisy. Terminada la actividad, cada uno de ellos acompañó a una dama a su casa. Se sabe que Homero salió con la amiga de Melanie. Priscila, que no simpatiza con Melanie, salió antes que Manuel. Lo primero que debemos hacer es construir nuestra tabla con los datos de nuestro texto. Tenemos los nombres de los amigos, Manuel, Homero, Rodrigo, y el nombre de las damas, Priscila, Melanie y Daisy. Ahora vamos a completar el cuerpo de nuestra tabla. Volvemos a leer. Homero salió con la amiga de Melanie. Quiere decir que Homero no acompañó a Melanie. Pero acá tenemos también un dato importante. Dice que Priscila no simpatiza con Melanie. Entonces Priscila no es amiga de Melanie. Entonces Homero no acompañó ni a Priscila ni a Melanie. Ya tenemos dos no acá. Uno en Priscila, uno en Melanie. Entonces, ¿qué nos faltaría aquí completar? Pues con un sí. Homero acompañó a Daisy. Ahora observemos. En la fila de Homero está completa. En la columna de Daisy falta. Pero como ya tenemos un sí, debemos completar con un no y un no, porque no se puede repetir. Ahora continuamos. Priscila, que no simpatiza con Melanie, salió antes que Manuel. Quiere decir que Priscila se fue primero y Manuel después. Entonces Manuel no pudo acompañar a Priscila. Vamos a ponerle entonces no. Ya tenemos un no en Manuel, un no en Homero. Pero está vacío el casillero de Rodrigo. ¿Quién nos falta? Pues un sí. Entonces Rodrigo acompañó a Priscila. Ahora observamos. En la columna de Priscila ya está completo. Pero en la fila de Rodrigo nos falta completar. ¿Y con qué debemos completar? Con un no, porque ya tenemos un sí. Ahora observamos. En la columna de Melanie tenemos un no en Rodrigo, un no en Homero. ¿Quién nos falta? Pues un sí. Por deducción, Manuel acompañó a Melanie. Y observamos nuevamente nuestra tabla para comprobar si lo que hemos desarrollado está correcto. En la columna de Priscila hay un sí. Y en la fila de Rodrigo solo hay un sí. Está correcto. En la columna de Melanie solo hay un sí. En la fila de Manuel solo hay un sí. Está correcto. En la columna de Daisy hay un solo sí. Y en la fila de Homero también solo hay un sí. Recordemos que no se puede repetir 2 veces la palabra sí, tanto en la columna como en las filas.
Ahora vamos a contestar el cuestionario de nuestro ejemplo anterior. ¿Quién acompañó a Daisy a su casa? Pues Homero. ¿A quién acompañó Rodrigo? A Priscila. ¿A quién acompañó Manuel? A Melanie. Y así hemos resuelto nuestro cuestionario.